Daniel capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1, dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por tanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, tú has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben,
y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hasta el versículo 31 he leído. Vamos a compartir con el tema la persona que no aprende la humildad. Ese es el tema de hoy, ¿no? Ya algunos de ustedes leyendo el capítulo tal vez ya han percibido cuál es la línea del estudio de hoy, pero para poder tener un contexto de la historia tenemos que pensar un poco, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que estamos en el reino de Babilonia. Daniel está presente en el reino de Babilonia. Y hasta el capítulo 4, ¿quién era? O sea, hasta el capítulo 4, ¿quién era el rey de Babilonia? Ya todos sabemos, ¿no? Hasta el capítulo 4, el rey de Babilonia era Nabucodonosor, ¿no? Pero de repente acá en el capítulo 5 nos cambian el rey, ¿no? Nos cambian el liderazgo de Babilonia. Ahora ya no está más Nabucodonosor, sino que aparece un nuevo rey que tiene el nombre Belsasar, que se parece mucho al nombre que recibe Daniel por medio de él, por medio del eunuco, ¿no? Al principio, por medio del encargado de los eunucos, ¿se acuerdan, no? Los que estaban en Babilonia, es decir, 3 amigos de Daniel, más Daniel, son 4. En el caso de Daniel, él recibe el nombre de Belsasar. Si ustedes lo ven en el capítulo 1, se parece mucho al nombre de este rey, que se llama Belsasar, ¿no? En vez de llevar una T después de la L, sin esa T se llama Belsasar, ¿no? Que en sí tienen significado, nombres, o sea, el nombre de cada uno significa casi lo mismo, ¿no? Que tiene referencia al dios o al rey que ellos, al dios que ellos adoraban, ¿no? Que era el dios Bel, ¿no? Entonces, digamos que son muy parecidos los dos nombres, pero en el caso de Belt con T es el nombre que recibe, digamos, Daniel en Babilonia, ¿sí? Pero acá Bel, o sea, sin la T, es el nombre de un rey que según el relato es el hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Eso aparece. Pero según los historiadores dicen que después de Nabucodonosor, ya en algún sentido 2 reyes han gobernado. Uno recibe el nombre de, ya el primer rey recibe el nombre de Nabónido, que supuestamente, ¿no? Según los historiadores, según los teólogos, dice que es el padre de Belsasar. Entonces, más que nada, este Belsasar ha llamado a Nabucodonosor como padre o por ser, digamos, su antecesor, ¿no? O sea, el que estuvo antes en el reino. Pero en el caso de Nabónido y de Belsasar, ambos han sido gobernantes, o sea, reyes digamos, en Babilonia, digamos, de manera conjunta. ¿Sí? Porque según el registro que yo tengo, aproximadamente el reinado de Nabónido fue entre 556 y 539, ¿no? Pero el de Belsasar entre 550 y 539. 539, el año 539 antes de Cristo es precisamente el año en el que termina el imperio babilónico, ¿no? Así es. Entonces podemos decir que este Belsasar es el último rey de Babilonia. Entonces eso es el primer antecedente, ¿no? Que Belsasar es el último rey, pero este Belsasar obviamente ha visto o ha tenido la experiencia de convivir con el rey Nabucodonosor. O sea, conoció acerca de la vida del rey Nabucodonosor, de cuál fue su grandeza, de cuál fue su poder. Entonces acá cuando leemos el libro de Daniel capítulo 5, al principio dice que el rey Belsasar quiso hacer un banquete
para 1000 de sus príncipes. O sea, imagínense, hermanos, cuántas personas realmente estaban bajo la orden de Belsasar. Solamente los príncipes, dice, son 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Ya, en realidad, o sea, el imperio babilónico, o sea, las personas del imperio, los pueblos del imperio babilónico, no hay problema que ellos tomen vino, pero según esta palabra dice que Belsasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo, ¿no? Son los vasos del templo, o sea, son los vasos que han salido del templo de Jerusalén, los que habían sido traídos desde ese lugar cuando Babilonia invadió a la nación de Israel. Entonces, esta actitud, esta manera de actuar de parte del rey Belsasar era, o sea, no mostrar respeto hacia Dios, ¿no? No mostrar respeto hacia el Dios de los israelitas, hacia Jehová. Porque recordemos que las personas de Babilonia tenían su propio Dios. Pero ¿qué pasó? Este rey Belsasar, ya no teniendo respeto hacia Dios, dice que utiliza estas copas de oro, y luego dice que ellos beben vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, dando alabanza a otros dioses, el rey Belsasar estaba realmente muy, contento, estaba muy feliz. Pero de repente ocurrió algo interesante. Dice que en la pared de repente aparecieron los dedos de una mano de hombre. Ya, hermanos, si de repente ustedes estaban en su casa y en el caso de este Belsasar estaba tomando vino, ¿no? Cuando empieza a ver los dedos en la pared, él pensaría que, me parece que este vino algo tiene, porque ¿cómo va a haber algo en la pared? Unos dedos en la pared, como si fuera una ilusión. Están saliendo dedos en la pared. Entonces dice que mirando esta escena, él se asustó en gran manera. Acá en el versículo, vamos a ver acá el versículo 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Se asustó en gran manera. De repente en la pared no es que una persona, sino que unos dedos solamente, ¿no? Acá la Biblia dice que una mano de hombre, dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Entonces no es que aparece el cuerpo entero, sino que una mano y los dedos solamente. Entonces esta parte solamente él ve en la pared moviéndose, escribiendo algo. Esto parece como de película de terror, ¿no? De repente ver una mano en la pared y a alguien se asusta, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros se asustaría al ver una mano en la pared de repente escribiendo algo. Y mientras escribía las palabras, según lo que relata el capítulo 5, este hombre llamado Belsasar, el rey Belsasar, no puede interpretar. Y luego llama a los astrólogos, llama a los magos, a los adivinos, a todas las personas sabias del reino, pero entre ellos ninguno, otra vez, no pueden interpretar las palabras. Es decir, que ellos podían leer, podían saber qué decía la palabra, pero no podían interpretar el mensaje en sí, ¿no? Porque eran palabras que estaban puestas una después de la otra, que no parecen tener sentido alguno. Entonces ellos mirando estas palabras no podían interpretar qué es lo que quiere decir. En ese momento dice que aparece la reina, ¿no? Que supuestamente la reina viene a ser la esposa del padre de Belsasar, ¿no? O sea, como la reina madre, ¿no? Que estaba también ahí. Entonces dice acá, por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Y luego, ¿qué es lo que le explica a ella? Que en el reino de Babilonia hay un hombre sabio que había sido levantado por medio de Nabucodonosor. Nabucodonosor es quien había levantado, en algún sentido, o sea, a Daniel, que lo había establecido, porque cuando él vio la sabiduría que había en el corazón de Daniel, él lo puso, dice, por sobre todos los sabios. Acá en el versículo
11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces la reina es la que le da a entender al rey Belsasar que en su reino existe alguien que puede interpretarlo, pero según lo que nosotros podemos leer más abajo, este Belsasar ha menospreciado realmente a Daniel. ¿Cómo podemos saber eso? Veamos. Acá en el versículo 13 dice, entonces Daniel fue traído delante del rey. ¿Sí? Daniel es traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Ya con el título que él le da a Daniel, exactamente se nota, ¿no?, que él menosprecia en gran manera a Daniel. Porque no le trata como una persona que fue establecida por su padre, en este caso por su antecesor, Nabucodonosor, sino que le trata como un cautivo, ¿no? ¿Eres de los hijos de los cautivos de Judá? Eso es un insulto, ¿no? Es decir, que lo está mirando realmente con menosprecio. ¿Cómo le dice, eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Ni siquiera lo trata con el nombre que había recibido en Babilonia, el nombre, podemos decir, babilónico que él tenía, sino que lo trata con el nombre de él, de Judá, y luego le dice que él es de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea. Así le pregunta, ¿no? Entonces podemos ver que este rey Belsasar, ya estando en esta situación, era una persona arrogante, altanera. No podía realmente reconocer al siervo de Dios, quien es Daniel. Daniel era el hombre de Dios que estaba en el reino y que realmente podía resolver todos los problemas que estaban en medio de ellos. Pero teniendo un corazón arrogante, altanero, no pudo darse cuenta de esto, no pudo reconocerlo. Entonces Daniel empieza a describirle qué es lo que había pasado con su padre o con su antecesor. Como dije al principio, ¿no? Según algunos teólogos, algunos escritores bíblicos, según algunos especialistas en la materia, dicen que Nabucodonosor no fue directamente el padre de Belsasar, sino que una manera de llamar padre a un antecesor, a uno que lo antecedió en el trono, pero que su padre en realidad había estado gobernando de manera paralela, ¿no? Los dos a la vez. Entonces acá la Biblia nos hace ver que Daniel empieza a describir cuál había sido la vida de Nabucodonosor. ¿Es correcto? Entonces él explica acá en el versículo, vamos a ver acá el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Sí, porque ya este rey Belsasar había ofrecido a Daniel, ¿qué es lo que había ofrecido? Le había ofrecido colocarlo como el tercer hombre o el tercer señor en el reino, también ser vestido de púrpura y llevar un collar de oro en su cuello. O sea, acá cuando dice ser el tercer señor en el reino, es una de las razones por las cuales algunos autores o algunos teólogos dicen que existe el rey que era el padre de Belsasar, existe Belsasar y luego el tercer hombre. Por eso está hablando de tercer hombre del reino. Es una interpretación, ¿no? Entonces, esa persona que pueda interpretar las palabras que estaban escritas en la pared, lo va a poner bajo la autoridad del rey, en otras palabras, ¿no? Va a estar bajo la autoridad del rey. ¿Es correcto? Ya dice que va a estar bajo la autoridad del rey. Entonces acá, en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, dice, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos
Naciones y lenguas temblaban y temían, dice, delante de él. ¿Es correcto? Ya todas las personas, todas las naciones, las lenguas, temblaron delante de Nabucodonosor porque Dios le había dado gran poder, gran autoridad y gloria y majestad, dice. Pero, ¿qué pasó en la vida de Nabucodonosor? Ya el versículo 20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Eso nosotros lo hemos leído antes, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? En el capítulo 4. En el capítulo 4 muestra cómo Dios humilla al rey Nabucodonosor y le hace andar como si fuera una bestia, ¿no? Del campo. Así está escrito más abajo en el detalle que está dando Daniel. En el versículo 22 dice, 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel está explicando a Belsasar, en realidad, algo que él bien conocía, ¿no? ¿Por qué? En el versículo 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, dice. Ya, acá, este es el punto más importante, ¿no?, del estudio del día de hoy. En realidad, acá el rey Nabucodonosor era quien había experimentado cómo Dios lo humillaba, cómo Dios le hacía ver su condición real, ¿no?, su posición verdadera. Habiendo experimentado esto, el rey Nabucodonosor, quien fue el antecesor de Belsasar, ya debería ser, o sea, un modelo o un ejemplo para seguir en la vida de Belsasar. Pero Belsasar, viendo que cuando Nabucodonosor fue humillado por Dios, finalmente él, luego siendo como una bestia, pasando el tiempo, luego Dios lo restablece otra vez. Él, aunque escuchó acerca de esto, pero él se consideró superior a Nabucodonosor. Ya él pensó, yo no soy como Nabucodonosor, ¿no? Yo soy una persona que está más alto que él. Entonces, ¿por qué tengo que humillarme? ¿Por qué tengo que ponerme delante de Dios, o sea, delante del Dios de Israel, como una persona que realmente le sirve, como alguien que realmente se humilla ante él? En su corazón realmente tuvo gran soberbia, fue bien altanero en su corazón. No pudo realmente reconocer a Dios, quien había humillado al rey Nabucodonosor. Entonces podemos ver acá el resultado, porque Daniel mismo, con mucha sabiduría, le dice, ¿no?, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, ¿no? Está explicando cuál es la maldad de él. ¿Cuál es la maldad del rey Belsasar? No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, dice. ¿Sabe lo que pasó con Nabucodonosor? Sabe. ¿Conoció cómo Dios lo humilló y lo dejó como bestia? También sabe. Pero él no hizo igual. Esto viene a ser la persona que no aprende la humildad. Porque si ya había ocurrido en la vida del rey Nabucodonosor, él también debería reconocer a Dios, ¿no? Yo cuando escuché sobre la historia del rey, dice que él era un rey excelente, sabio, pero un día cuando su corazón se enalteció, en ese momento el Dios que tiene Daniel, el Dios que tiene Sadrach, Mesach y Abednego, ese Dios lo humilló. Y luego le hizo realmente ver su posición delante de Dios, que quien gobierna es Dios. Pero el rey Belsasar, mirando esto, no pudo humillar su corazón, ¿no? Esto es lo interesante. Es decir, que teniendo los antecedentes delante de él, no puede realmente humillar su corazón. Esta persona dice que no aprendió la humildad.
por medio de el rey Nabucodonosor. Ni siquiera es que tiene que aprender la humildad a través de Daniel, a través de Sadrach, Mesach y Abednego, sino que a través de su propio rey, ¿no? El rey que lo había antecedido padeció la humillación del Dios que está en el cielo, pero no pudo agachar su cabeza, no pudo inclinar su rostro. Ustedes, cuando ustedes ven a otras personas que han inclinado su corazón ante Dios y cómo Dios los bendice, cómo Dios les ayuda, ustedes pueden pensar, esta persona, ¿qué tipo de corazón tiene realmente? ¿Cómo es que Dios lo bendice de esa manera? ¿Cómo es que Dios le ayuda de esa manera? La razón es, en su corazón, él realmente está teniendo, respeto hacia Dios, está teniendo realmente un corazón que sirve a Dios. Y ustedes pueden llegar a esa conclusión. Entonces, pueden pensar, tal vez yo no tengo ese corazón, pero tanto quisiera tener este corazón, tanto quisiera aprender de este corazón. Pero Belsasar no tuvo ni un interés. Él solamente quiso disfrutar y luego, adorando a dioses que dice Daniel, ¿no? Que ni ven, ni oyen, ni saben, dice. Y luego dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste, le dijo. Está adorando a la piedra, al hierro, al bronce, a la plata, a la madera, los materiales con los que estaban hechos los dioses que él tenía, ¿no? Como ídolos. Pero dice que al Dios y al Dios en cuya mano está tu vida, dice. Tu vida depende de Dios, pero tú ni siquiera le honras, entonces, ¿qué esperarás de él? Solamente viene el fin de tu reino. Y luego empieza a dar la interpretación. El versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Esta interpretación es la que da Daniel, ¿no? Ante el rey Belsasar. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto, ¿qué dice? Fin. Hasta aquí terminó todo, ¿no? Este es el fin de tu reino. Mene, Mene. ¿Sí, correcto? Y luego, Tekel, Tekel. ¿Qué significa Tekel? Pesado ha sido en balanza. ¿Y qué dice? Y fuiste hallado falto. O sea, esta interpretación de esta palabra me ha hecho pensar a mí también. Porque no solamente el rey Belsasar, sino que cualquier persona que realmente se presente delante de Dios recibirá esta misma calificación, ¿no? ¿Cuál es? Ser hallado falto. Es decir, que nosotros no podemos presentarnos ante Dios teniendo una condición, que realmente sea adecuada, ¿no? Una condición que Dios pueda decir que, excelente, ¿no? Eres excelente, ¿no? Eres perfecto. Estoy hablando, ¿no? De la condición humana, ¿no? De la condición de la persona falta. Es falto, ¿no? No podemos presentarnos ante Dios con nuestra propia manera, con nuestra propia obra. Cada persona se presenta con su obra, ¿cómo queda? Falta. Falto. No es suficiente. ¿Sí entienden? No es suficiente. Y luego, Pérez. Esto parece como apellido, ¿no? Pérez. ¿Qué significa Pérez? Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, este Pérez tiene la relación, en realidad significa Persia. Persia. Entonces, como dije antes, son palabras, ¿cómo decir, no? Son vocabularios que están puestos uno al lado del otro, que no tienen el sentido de una oración. Pero a la hora de la interpretación, Daniel finalmente puede dar a conocer la interpretación.
Entonces, ¿qué significa Pérez? Pérez es decir que tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Es correcto? Tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. ¿Qué significa? Que desde ese momento, claro, acá dice, yo soy Pérez con Z, dice un hermano, ¿no? Sí, claro, esto no es el apellido Pérez, sino que Pérez quiere decir que su reino fue dado a los medos y a los persas. Entonces podemos ver que en la historia, o sea, precisamente, ¿no? Cuando el rey Nabucodonosor al principio de este libro, ya él ve en una imagen, ve que hay una estatua, ¿no? O sea, una imagen que tiene la cabeza de oro y luego acá la parte del pecho dice de plata y así no va bajando. Entonces esa parte, ¿no? La parte del pecho, eso, los hombros, la parte que es plata, se refiere al imperio medo-persa, que es precisamente el imperio que continúa después del imperio babilónico. Así la Biblia está diciendo, ¿no? Entonces acá en el versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ya de todas maneras, aunque Daniel le dijo al rey Belsasar que no le diera nada, ¿no? Que no era necesario que le diera nada de esas cosas, pero aún así el rey Belsasar le entregó, ¿no? No sé muy bien, él quería decir que cumplió lo que él dijo, su palabra, pero aunque fue así, finalmente, ¿qué pasa con Belsasar? Versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ya acá ocurre la sucesión del imperio, del reino. Ya no más Babilonia es el reino que domina el mundo, sino que se cambia, ¿no? Se cambia el reino, ahora pasa a la mano de Media y Persia. Según los historiadores y según el mismo libro de Daniel, dice que el imperio, el rey que tiene, el gobierno luego, después de Babilonia, se llama Ciro, que es el rey de Persia, el rey Ciro, ¿no? Pero acá en paralelo podemos decir el otro rey llamado Darío, que es el rey de Media. Son dos reinos o dos naciones, Media y Persia. ¿Es así? Pero acá dice, ¿a quién iba a ser entregado el reino? Dice, a los persas, ¿no? Entonces, algunos historiadores dicen que este Darío puede ser un general o puede ser alguien que estaba, siendo dirigido por medio de Ciro, ¿no? Ciro viene a ser el rey de Persia, que es el que finalmente conquista a Babilonia y finalmente termina siendo, el nuevo gobernante de la tierra, ¿no? Ciro. Entonces, la enseñanza de hoy, ¿no, hermanos? El corazón del rey Belsasar, si en el caso que él hubiese aprendido, así como su antecesor Nabucodonosor, él creo que podría recibir o podría mantener el reino, ¿no? Sirviendo a Dios. Pero como él no pudo realmente mantener un corazón humilde ante Dios, no pudo aprender la humildad de su antecesor Nabucodonosor, finalmente él es despojado de ese reino. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo Daniel le dice, ¿no? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, ¿no? Entonces no era que no había el ejemplo para el rey, Belsasar, sino que había el ejemplo, había la persona que había servido a Dios, cómo había sido humillado por Dios y cómo Dios lo había exaltado, pero él no tuvo interés, ¿no? No le importó. No me interesa, ¿no? Yo soy un rey aparte de Nabucodonosor. Yo soy un rey superior. Esta persona jamás puede aprender nada de nada. Por eso, hermanos, nosotros estamos caminando en un camino que ya otros han recorrido, ¿no? Que otras personas ya han andado.
Entonces, más que querer, más que querer descubrir un camino nuevo, es algo que ya está trazado y que los hombres de Dios o las personas que han caminado en esta senda ya han tenido la experiencia con Dios, ¿no? Entonces, podemos aprender de otros, ¿no? En mi caso, yo estoy aprendiendo del pastor Juan, que es el pastor de la iglesia, ¿no? Es el pastor líder de nuestra misión. Entonces, a través de él yo puedo aprender. Con el testimonio de él, también con la manera como él hace, cómo él se dirige, cómo él resuelve los asuntos, yo mirando puedo aprender, ¿no? Si en el caso que nosotros podemos pensar que nosotros somos mejores, nosotros podemos hacer mejor, desde ahí es donde parte el problema de la vida espiritual, ¿no? Pero si alguien puede mirar con atención a cómo es que tal persona puede vivir así, cómo Dios lo bendice de esa manera, cómo Dios le da gracia, escuchando su testimonio podemos ver. También en su vida Dios le humilló, Dios le permitió dificultades, situaciones, problemas, pero cómo él solucionó esto otro, es motivo de aprendizaje. Si aprendemos de esta manera, hermanos, esto será algo muy beneficioso para nuestra vida. También nuestro corazón también será grato delante de Dios y creo que podemos hallar muchas bendiciones del Señor en nuestra vida. Por eso, aprender la humildad, aprender la fe de otros que ya han caminado en este camino, viene a ser la enseñanza del día de hoy. Espero que todos nosotros, mirando de esta manera, no pensemos que sabemos muchas cosas, sino que podemos pensar. Uno que caminó antes con Dios, creo que ya tuvo la experiencia con Dios en ciertos puntos. Yo también quiero aprender de esta manera. Así vamos a pensar. El día de hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Nosotros somos personas que realmente quieren establecerse a sí mismos, quieren vivir según su manera, según su querer. Pero realmente, ¿no? En la vida de un rey, Nabucodonosor, Dios le ha hecho ver realmente su maldad, su corazón soberbio y altanero. Un día fue quebrantado por la mano de Dios. Sin embargo, este rey Nabucodonosor aprendió la humildad por medio de la situación, por medio de la exhortación de Dios, por medio de la corrección. Podía aprender la humildad y después de un tiempo él podía recuperar toda su gloria, todo su poder. Sin embargo, el rey Belsasar, quien fue el sucesor del rey Nabucodonosor, no podía realmente aprender acerca de este corazón. No podía aprender el mundo del corazón del rey Nabucodonosor. Por esa razón su reino fue tan breve. Además, él no pudo menos que padecer, no pudo menos que morir la misma noche en la que Dios le ha revelado esta escritura en la pared. Señor, nosotros en este tiempo queremos aprender, Señor, el corazón para poder servir al Señor, para poder caminar con Dios y recibir los mismos beneficios, también la misma bendición que otros siervos y otras personas recibieron antes de nosotros. Y por ellos aprendiendo, creo que también nosotros veremos muchas manifestaciones de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor. Encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.